Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más. Excelente viernes. Ya se acabó la semana. A mí la semana se me fue. Andamos ahorita en unos hábitos, hermana, que ni te imaginas. Buena alimentación, me levanto temprano, gimnasio, mucho ejercicio, mucho trabajo, gracias a Dios. Mira, todo andamos con todo. Hermana, el día de hoy yo sé que a ti te gustan los chismes largos, te gustan las historias largas. Por eso yo les digo que cuando me manden su historia traten de alargar lo más que puedan y yo me encargo de quitar a lo mejor cositas que no nos funcionan para la historia, cosas que no digo, ay, no son tan relevantes, pero tú expláyate, hermana, mándame la historia porque hoy, ay, hermana, una historia triste, una historia muy desagradable para mis oídos, para mi corazón y para mi mente. Una historia que desafortunadamente la he leído en bastantes ocasiones con diferentes personas y llegamos a la conclusión que hay padres muy malos en esta vida. Y el claro ejemplo es la historia del día de hoy. Quédate a escuchar porque es una historia muy larga, así que como ya leíste en el título del video, mi mamá nos abandonó a mí y a mis hermanos por irse con un hombre. No, pero deja tú el título. Quédate a escuchar todo lo que acontece en esta historia, todo lo que pasa, que te va a partir el corazón. Así que, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Hermana, mi familia estaba conformada por mamá, papá, una hermana, un hermano menor y yo. Cuando mis papás se casaron, mi mamá tenía 19 y mi papá 22, si no me equivoco. Yo fui la primera hija, soy la más grande. Híjole, los hermanos mayores entenderán, ¿no? No tengo muy claro si mi mamá se casó con mi papá cuando ya estaba embarazada de mí, no sé, pero el caso es que yo fui la primera hija, la más grande de los tres. Al año de que yo nací, nació mi hermana y a los 3 años nació mi hermano, el más pequeño. Hermana, desde que estábamos muy chiquitos, mis papás siempre fueron muy responsables con nosotros, siempre fueron demasiado, ay, no sé cómo llamarles sin tener que decir alguna palabra que no, pero fueron irresponsables, vamos a dejarlo así, ¿no? Mi papá, su familia, la familia de mi papá trabajaba en la sierra, entonces mis papás se iban a trabajar a la sierra y nos abandonaban ahí por días. Nos dejaban con mi abuela y una tía y pues ahí nos dejaban, hermana, pero, o sea, días y días sin preguntar por nosotros, sin llamar, simplemente se iban y ya. O sea, tú vas a decir, ay, pero es que estaban trabajando, pero es que mira, pues sí, pero no te puedes olvidar de tus hijos, ¿no? Imagínate, te voy a contar una historia que obviamente yo no me acuerdo, pero me la platicó mi tía, porque a mí me dejaron con mi abuela paterna, ¿ok? Y una tía. Entonces, que yo al año, me cuenta mi tía, yo ya caminaba. Entonces, que sin querer me caí y a la hora de caerme me agarré como de un tambo donde mi abuelita hacía las tortillas y me quemé las manos. Mis papás no hicieron ni para llevarme al hospital. ¿Sabes qué hicieron? Ay, ponle pasta de dientes en las manos. Ah, que una planta ahí de la vecina sí, hay para que se la pongas en las manos, pero nunca me llevaron al hospital. Además, mis papás tenían una relación entre ellos, una relación terrible. Se la pasaban gritándose, golpeándose, o sea, siempre estaban mal. Entonces, yo desde esa edad, fíjate, ya estaba completamente desatendida. Y yo, que era la más grande, o sea, imagínate, ¿qué le esperaba a mis hermanos después? La mayoría de los problemas que tenían mis papás era porque mi papá tenía un problema con el alcohol, era alcohólico. Entonces, cada que mi papá se ponía hasta las chanclas, pues trataba mal a mi mamá y pues aquí se desataban todos los problemas. Pero sí, hermana, básicamente era pues por eso, por la culpa de mi papá. Pero espérate, porque no has escuchado nada de lo malo de esta historia. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, hermana, mi papá decide irse a Estados Unidos a trabajar para darnos una vida mejor. Y lo digo entre comillas porque aquí es donde verdaderamente comienza un infierno. Aquí es donde verdaderamente todo empieza a empeorar. Si antes estaban malas cosas, hoy estaban peor, hermana, peor con I, porque aquí te digo, empezó lo malo. Ay, no, pues fíjate, se va mi papá.
En cuanto se va, mi mamá empieza a relacionarse con otros hombres, o sea, le empieza a ser infiel a mi mamá, a meterse con uno y con otro, con otro. Para esto nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos maternos, o sea, los papás de mi mamá. Pero mis abuelitos casi no estaban en la casa porque ellos se dedicaban a criar animalitos en un pueblo que estaba a las afueras de la ciudad. Entonces mis abuelos siempre se iban como a ese pueblito y pues mi mamá se quedaba sola en la casa con nosotros. Hermana, hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre que metía a la casa. Obviamente mis abuelos no estaban enterados de esta situación, no sabían que mi mamá metía hombres a la casa, ¿verdad? Mi mamá lo hacía a escondidas de mis abuelos y era tanto el cinismo de mi mamá, porque yo digo, está bien, si tú ya no quieres andar con tu esposo, pero no puedes permitir que tus hijos, que son lo más sagrado que tienes, permitas que te vean de esa forma. Mi mamá nos hacía hablar por teléfono con varios de sus parejas y con uno así, por ejemplo, no sé, te lo pongo como ejemplo, un día nos dice, les voy a pasar a Chuy, le vamos a poner. Y hablábamos con Chuy, nos obligaba a hablar con él. ¿Y sabes qué nos decía? Ay, hola, yo voy a ser su nuevo papá. Hazme el bendito favor, hermana. Nosotros como hijos a esa edad, ¿qué necesidad teníamos de escuchar este tipo de cosas? Si tú vas a andar de calenturienta, hazlo, pero no enfrente de tus hijos. Tiempo después, mi mamá conoce a un tipo que le vamos a poner Jacinto, ¿ok? Mi mamá conoce a Jacinto y, hermana, termina mi mamá locamente enamorada de él. Se enamoró y pues lo llevaba a la casa de mis abuelos. Pues un día, no sé, llegó Jacinto, nos llevó pizzas que para comer y platicando y shalala. Y ya, se hizo la noche y nos fuimos a dormir. En la madrugada yo me levanto, no, ni siquiera la madrugada, era de noche. Me levanto para ir a buscar a mi mamá para que me acompañara al baño porque me daba miedo, yo estaba chiquita, pero me acuerdo perfectamente. Y ándale que me encuentro a mi mamá en pleno acto. Ya sabes de qué acto te hablo, ahí con este señor. Hermana, yo estaba como que, ¿qué es esto? Yo no entendía nada, yo estaba muy chiquita, no entendía lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, pero sí entendía que estaba mal y sí entendía que mi mamá le estaba haciendo infiel a mi papá, que mi papá se había ido a Estados Unidos según, pues para darnos una mejor vida. Y mira la mejor vida que nos estaban dando. No, hermana, pues mira, yo esa noche me fui a mi cama a dormir, yo dije, pues ¿qué hago aquí, no? Yo ya me fui a dormir. Pasó el tiempo, mi mamá seguía con este hombre, con Jacinto, que del cual te digo que se enamoró muchísimo. Y dice que ya es momento de irnos a vivir con él. Y nos fuimos a vivir ahí en la misma cuadra, pero a otra casa, en la cuadra de la casa de mis abuelos. Y tú dirás, oye, ¿pero tu papá? Porque mi mamá seguía casada con mi papá. Entonces, mi papá no sabía, entre comillas, te voy a decir por qué, porque toda la gente le decía, amigos, familiares, oye, tu esposo anda con otro. Y mi papá no quería creer, no quiso creer porque él decía, no, ¿cómo? La mujer que tanto me ama, no creo que sea capaz de serme infiel. Y mira, nosotros ya viviendo con otro señor, dice que iba a ser nuestro nuevo papá. Nosotros como hijos de mi papá no teníamos contacto con mi papá porque mi mamá no nos dejaba hablar con él. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿verdad? Porque si el río suena es porque el árbol se cayó y está torcido ya. Pues mi mamá no nos dejaba hablar con él. Para esto, cuando nos fuimos a vivir con Jacinto, las cosas cambiaron. Mi mamá empezó a ser grosera, empezó a ser mala persona, nos trataba súper mal. ¿Por qué? Porque Jacinto no nos quería. Jacinto todo el tiempo nos decía que nosotros éramos unos mantenidos, que mi papá era un bueno para nada, que no se hacía cargo de nosotros. Y todo el tiempo nos estaba tratando muy mal. Y mi mamá obviamente lo permitía, ¿por qué? Porque pues estaba enamorada de Jacinto, ¿verdad? Y primero Jacinto antes que los hijos. No, hermana, de verdad que un infierno. Mi mamá, te digo, se portaba ya grosera con nosotros, nos trataba mal, a mi hermanito le pegaba, porque no sabía abrocharse las agujetas. Este señor, el Jacinto, tomaba y cuando llegaba a la casa nos abrazaba a mí y a mi hermana y nos abrazaba así y nos decía, ustedes están muy bonitas. Ahora entiendo que obviamente estaba mal. Uno como chiquito en ese momento pues no ves las malas intenciones y mi mamá permitía todo esto, hermana. Entonces obviamente tu figura materna es como la protectora de ese momento y tú dices, bueno, si mi mamá no dice nada es porque lo que me están haciendo pues está bien, o sea, no hay una mala intención, sus acciones no son malintencionadas con nosotros, pero pues ahora entiendo que no era así. Jacinto llegaba muy tomado e incluso golpeaba a mi mamá. O
sea, por ejemplo, una vez mi mamá estaba acostada y la agarró del cabello y la levantó y se enojó porque quería que le sirviera de comer a la hora que él llegó, tomado, así, como un alcohólico, como mi papá. Todo el tiempo Jacinto se la pasaba diciéndonos, no, ustedes mantenidos y su papá no les manda nada y su papá es un bueno para nada y ustedes bla, bla, bla. Lo que él no sabía era que mi papá realmente sí mandaba dinero, sí nos mandaba dinero. El problema era que mi mamá se lo gastaba en tonterías, en cosas de ella. Pero mi mamá no le decía a Jacinto, mira, me mandaron. No, eso no lo sabía Jacinto. Pero de que mi papá nos mandaba dinero, pues sí nos mandaba. Este señor, Jacinto, salía mucho de viaje y se quedaba muchos días fuera por su trabajo. Trabajaba en una compañía telefónica. Entonces se iba y tardaba muchos días y dejaba sin dinero a mi mamá. Entonces mi mamá lo que hacía era empeñar los electrodomésticos de la casa o cualquier cosa que se encontrara en la casa lo empeñaba para poder tener dinero y pues así, hermana, porque pues no le alcanzaba el dinero, o sea, lo que le mandaba mi papá, se lo gastaba en otras cosas. Entonces decía, el dinero que me mandó el papá de mis hijos para la comida, no, me lo voy a gastar en otra cosa y voy a empeñar el horno de microondas para sacar dinero. Y así estaba todo el tiempo. A veces mi mamá no tenía ni un solo peso y nos mandaba a mis hermanitos y a mí a que le pidiéramos fiado a la señora de la tienda. Hermana, ay no, porque mi mamá ni siquiera hacía eso. O sea, ella ni siquiera iba a dar la cara para pedir fiado, nos mandaba a nosotros. Lo cual nos parecía, a mí me daba una pena. Porque además el esposo de la señora de la tienda, era un viejo cochino, le coqueteaba a mi mamá. Entonces la señora nos veía con odio a mis hermanos y a mí, ¿sabes? Pero nosotros teníamos que pedir fiado porque, hermana, ¿era eso o no comer absolutamente nada? Pues, hermana, recuerdo mucho en una ocasión, llegó mi mamá un día, 3 de la tarde. Me voy a Acapulco, sí, porque Jacinto está allá, tiene un problema y tengo que ir con él. Entonces sacó 100 pesos, me los dio y me dijo, ahí compras algo para que le hagas de comer a tus hermanos, yo ya me voy. Se fue. Se fue, hermana, así. O sea, 100 pesos, hazte cargo tú, yo me voy porque mi macho, mi hombre, está en problemas. No, yo no voy a cuidar a mis hijos, yo voy a rescatar a mi macho. Por eso voy para allá. Y nos abandonó. Sin más, sin remordimiento, sin amor, sin nada, decidió dejarnos e irse, hermana. Fíjate qué triste contarte esta historia, como una niña tan chiquita no debe de pasar por esas situaciones. Yo jamás había cocinado. ¿Cómo crees? O sea, yo estaba muy chiquita. Entonces lo que hice fue bañar a mis hermanos, los ayudé a bañarse, a cambiarse y les dije, vamos a la tienda. En la tienda les compré una sopa Maruchan a cada uno y les compré unas gomitas como de hamburguesita para que se entretuvieran en lo que yo hacía la sopa. Pero yo no sabía cómo se hacía, hermana. O sea, imagínate la presión y la tristeza que yo sentía de decir, no puedo dejar a mis hermanitos sin comer porque pues no los puedo dejar sin comer, entonces voy a ver cómo les hago estas sopas que ni siquiera yo sabía hacerlas. Yo tenía aproximadamente 6, 7 años cuando sucedió este acontecimiento tan desagradable. Y fíjate que ahí donde vivíamos era una vecindad, entonces eran varios cuartos donde vivían varias gente. Y había una vecina, una chica que estaba ahí, que yo fui y le pedí ayuda. Le dije, oye, quería ver si me puedes ayudar a prender la estufa para hacer unas sopas. Y me dijo, sí, súper linda fue, me ayudó, se esperó hasta que las sopas estuvieran listas. Y fíjate, yo a esa edad, esta muchacha hermana no podía tener hijos. Y yo a esa edad dije, ¿cómo es posible que haya personas que no puedan tener hijos y personas que sí pueden y nos tratan como mi mamá nos está tratando? Fíjate la conciencia que yo empecé a desarrollar a partir de ese momento, de pensar cosas que una niña de 6, 7 años no tiene ni idea, no tiene noción, vaya. Regresa mi mamá, pero solamente para llevarnos con mis abuelos, ¿eh? No creas que regresó por nosotros, no. Regresó, nos dejó con mis abuelos y dijo, ¿a qué hora vengo? Mañana vengo. Ese mañana se convirtió en meses que mi mamá no apareció. Nos dejó ahí, pero espérate. 1 o 2 años después, mi mamá queda embarazada de Jacinto. Obviamente, mis abuelos no sabían que mi mamá estaba embarazada nuevamente. Mi mamá estuvo ocultando ese embarazo, hermana. Todo su embarazo lo ocultó. Te digo que mi mamá prometió llegar en días
no llegó. Así que dijo, mi abuelita, ¿sabes qué? ¿Qué onda con esta? Mi abuelita fue a buscarla. Pues cuál es su sorpresa que cuando mi abuelita la encuentra ya con su bebé recién nacido, no hombre, mi abuelita estaba enojadísima. Oye, primero, ocultaste un embarazo y 2, abandonaste a tus 3 hijos. O sea, ¿sí estás entendiendo la gravedad del asunto y de lo que estás haciendo? Imagínate, ay no, hermana, qué coraje y qué descaro de esta señora. Mi mamá regresa porque mi abuelita prácticamente la obligó y regresa por nosotros para vivir con Jacinto. Y cuando su hijo, el bebé que acaba de tener, iba a cumplir 1 año, nos vuelve a dejar con mis abuelos porque, ¿qué crees? Que resulta que mi mamá se presentó con la familia de Jacinto como soltera y sin hijos. ¡Ah, mira! ¡Qué chulada, ¿verdad? La señora soltera y sin hijos. Entonces, como iba a ser el cumpleaños de su hijo, del hijo de mi mamá, su primer añito, dijo, no, ustedes no pueden estar en la fiesta, nos dijo a mis hermanos y a mí, yo los tengo que ir a dejar con sus abuelitos porque la familia, o sea, mi suegra, no sabe de su existencia. Entonces fue y nos dejó para festejar el cumpleaños de su hijo, o sea, mi hermano nuevo, pues. Y así fue. No nos invitó a la fiesta porque nosotros no existíamos para la familia de Jacinto. Tiempo después, mi mamá intentó separarme de mis hermanos y me dijo, yo te voy a llevar nomás a ti porque tú eres más grande y tú me sirves más que tus hermanos no me sirven. Básicamente eso fue lo que me dijo, palabras más, palabras menos. Yo no quise. Un tiempo que estuvimos viviendo con ella, hermana, a mí me tenía como su sirvienta. Básicamente yo limpiaba, yo lavaba, yo hacía el aseo, yo les daba de comer a mis hermanos, yo me hacía cargo de mi hermano, el chiquito que acababa de tener mi mamá, yo me hacía cargo de absolutamente todo. Mientras mi mamá, ¿qué hacía? Nada, acostada en su cama. Pero hermana, ahora sí que su plan de dejar a mis hermanos y nada más vivir conmigo se cumplió. Resulta que un día lleva a mis hermanos con mi abuela paterna y mi tía, hermana de mi papá. Y nos dice, oigan, su hermana, o sea, yo, me va a acompañar a un mandado, pero ustedes no pueden ir, pero mañana regreso por ustedes, lo cual fue falso, hermana. Mi mamá abandonó a mis hermanos y me llevó únicamente a mí, pero no creas que porque me quería, era porque yo era su sirvienta y para que le cuidara a su hijo. Entonces me llevó a mí y yo estaba muy triste, hermana. Yo estaba muy triste porque yo extrañaba a mis hermanos, yo no quería, pero pues tenía que hacerlo. Estaba muy chiquita como para no hacerle caso a mi mamá. Nos estuvimos escondiendo por mucho tiempo en muchos lugares. ¿Por qué? Porque nos estaban buscando, pues para que, o sea, mi tía para que fuera mi mamá por mis hermanos. Entonces pues nos estuvimos escondiendo hasta que ándale que una vez pues en esas mi tía nos encuentra y le dice a mi mamá, mija, no nomás tienes 2, tienes acá otros 2 que acabas de dejar, así que vienes por ellos. Yo nunca estuve obviamente de acuerdo con ese plan, hermana, yo no quería dejar a mis hermanos, pero era lo que tocaba hacer, ¿sí me explico? No podía hacer más. Cuando mi tía da con nosotros te digo que no, hermana, le habló a mi mamá, le dijo, eres una sinvergüenza, irresponsable, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, fue algo muy, muy feo y pues mi mamá ya no supo ni dónde esconderse. Ay, hermana, pues luego nos fuimos a vivir al pueblo con mis abuelos. Bueno, donde vivían mis abuelos vivíamos en una casita de madera, o sea, que apenas si cabía una cama, era algo muy, muy pobre. Pero por fin estaba con mis hermanos, yo de alguna forma estaba feliz. Fíjate, me acuerdo que mi mamá se consiguió trabajo en un restaurante y en esa ocasión la acompañamos, estaba como a pie de carretera. Gracias a Dios la acompañamos y te voy a decir por qué. Mi hermanito, no, porque nos dejaba afuera del restaurante y teníamos que esperar a que saliera. Entonces mi mamá, me acuerdo que mi hermano tenía hambre, entonces me metí, nos regañó porque nos metimos al restaurante y la dueña de ahí, o una señora que trabajaba ahí, dijo, no, déjalos pasar, no te preocupes, nos dio una cobija y así. Pues ándale, hermana, que nos enteramos que esa noche se intentaron meter a robar. ¿A robar qué, brother? No había nada. A la casa donde estábamos viviendo. Imagínate que hubiéramos estado ahí nosotros solitos en la casa. Bueno, pues por lo menos una cosa buena hizo mi mamá, creo. En una ocasión llega Jacinto y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Yo ya estoy harta de tus hijos. O tus hijos, o yo y nuestro hijo, porque ves que ellos tenían un hijo. Entonces elige. Claro, ¿tú qué crees que mi mamá eligió? Porque Jacinto les dijo, si te vas con tus hijos, no me vuelves a ver a mí ni a nuestro hijo. ¿Y mi mamá qué crees que dijo? Claro, yo te elijo a ti, por supuesto.
voy a abandonar a mis hijos y me voy a ir contigo. Para esto nosotros nos hicimos los dormidos, mis hermanos y yo. Pero mi hermana y yo escuchamos todo el plan que mi mamá tenía de abandonarnos para irse con él. Al otro día, mi mamá nos despertó y nos dice, las voy a llevar con su tía porque tengo que hacer un mandado con Jacinto, ¿verdad? Así fue como un viernes, hermana. Mi mamá llegó y nos dejó en una esquina de la calle de la casa de mi tía, de mis abuelos. Y dijo, sí, váyanse, yo regreso en unos días por ustedes. Sí, es que voy a acompañar a Jacinto a algo. Hermana, yo fíjate, todavía en mi conciencia, yo decía, no puede ser que mi mamá nos abandone así, ¿verdad? En la esquina de la calle. Y yo le dije, sí, te digo que era un viernes, pero vienes por nosotros porque el lunes, porque tenemos que hacer tarea y el lunes tenemos que ir a la escuela. Ay, hermana, pobre inocente, de Dios, yo. Pasaron las semanas, los meses, pasó el tiempo. Ella nunca regresó. Y poco a poco fue como nos dimos cuenta, mis hermanos y yo, que mi mamá nos había básicamente ya abandonado completamente. Nos dimos cuenta poco a poco de cómo mi mamá había elegido a su nuevo hijo, su nueva familia, que era Jacinto y pues su hijo, y que a nosotros nos había desechado, como si fuéramos nada. Pues nos quedamos a cargo de mi tía y su esposo. La verdad, increíble. Mi tío era espectacular, era un hombre muy amable, muy bondadoso, nos trataba muy bien, mi tía también. Mi papá nos mandaba dinero para nuestros gastos. Mi papá siempre fue un padre responsable económicamente. Y pues yo tenía como 14 años, hermana, cuando dice mi papá que se va a regresar. Y pues ándale que se regresa mi papá. Hermana, yo estaba feliz de por fin tener una familia, que la familia era mi tía, mi tío, que nos trataban increíble, pero llega mi papá y el infierno vuelve a nosotros, hermana. Yo no sé qué estaríamos pagando porque estábamos felices, pero mira que mi papá llegó con su problema de alcohol, corrió a mi tía, sacó a su esposo, sacó a todos de la casa, a pesar de que mi tía nos había tratado bien y nos había cuidado. Fíjate cómo le pagó mi papá. Mi papá nos gritaba todo el tiempo, se la pasaba alcoholizado, nos trataba horrible. Nos gritaba que por nuestra culpa mi mamá nos había abandonado, como si nosotros realmente tuviéramos la culpa. Nos trataba pésimo, hermana. Me acuerdo una vez tuvo un convivio en el trabajo, le regalaron una caja de cervezas y las dejó en el piso, ¿no? Entonces mi hermano como que dijo, las voy a meter al refri, inocente. Los mete al refri y llega mi papá y como no vio la caja de alcohol que estaba ahí, pues ¿qué hizo? Golpeó a mi hermano. Y yo me metí a defenderlo y le dije, oye, cálmate, las cosas están en el refri. ¿Por qué te pones así? Se le dejó ir a mi hermana, se me quiso dejar ir a mí. Yo corrí, me le escapé, me agarró, me alcanzó. Yo me agarré de un marco de una puerta porque me estaba jalando. ¿Y sabes qué hizo mi papá? Aventó la puerta y me machucó los dedos. Es fecha que tengo los dedos chuecos de ese golpe que tuve. Ay, hermana, te voy a contar algo asquerosísimo, pero híjole, te lo tengo que contar. Una vez mi papá llegó muy, muy mal, tomado. Para esto vivíamos, en la casa que vivíamos eran 2 camas, en una cama dormían mi papá y mi hermano y en la otra mi hermana y yo. Pues una vez mi papá llegó tan mal que ¿sabes qué hizo, hermana? En lugar de ir al baño, se levanta y se pone a hacer pipí ahí, a un ladito de nosotras, viendo todo nosotras. Yo no entendía qué estaba pasando a mi alrededor, era algo, híjole, inexplicable, cómo una persona que se supone que te ama, que te debe de cuidar, hace este tipo de acciones. No, hermano, hasta para contarlo de verdad que me da mucho asco. Un año después, mi papá llega y me dice, hija, me voy a regresar a Estados Unidos porque aquí no me va bien. Hermana, pues así fue como yo asumí la responsabilidad de mis hermanos. A mis 15, 16 años yo me tuve que hacer cargo de mis hermanos, lavarles, cocinarles. Asumí un papel que no me correspondía. Y te voy a decir una cosa, yo no sabía cómo hacer las cosas. Y a veces me reprocho a mí misma el decir, híjole, pude darle más a mis hermanos, pude ayudarlos más. Pero es que era una chica adolescente que no entendía absolutamente nada. Que nos habíamos quedado completamente solos, sin mamá y sin papá. Y que yo me tuve que hacer cargo de cosas que ni siquiera sabía, que no me tocaban. Y que me reprocho a la fecha de decir, pude haber hecho más, pero no supe cómo, no sabía cómo hacerlo. A pesar de lo mucho que yo apoyaba a mi papá, cuidando a mis hermanos, ayudándole en la casa, o sea, todo lo que yo podía a esa edad,
Mi papá siempre me trató muy mal, me dijo que era la peor hija, que era un mal ejemplo para mis hermanos, que yo era igual que mi mamá, que era mala hija, o sea, siempre me trató muy feo. Y yo no entendía por qué si yo hacía todo mi esfuerzo. Me dijo que yo nunca iba a lograr nada en la vida, que yo era la peor de sus 3 hijos. Híjole, hermana, terrible, a pesar de todo el daño que nos hizo a mis hermanos y a mí. Pues bueno, pasaron los años y hace 2 años mi papá regresa porque conoció a una señora y pues está rehaciendo su vida. Y yo pues tengo novio y yo le dije que yo pasaba por él. A las 4 de la mañana le iba a llegar y ¿qué crees que pasó, hermana? Pues fuimos por él, mi novio y yo, a recibirlo. Mi papá enojadísimo, que porque yo tenía un novio, que cómo era posible. Y mira, hermana, te voy a decir algo, mi papá ni siquiera se dio el tiempo de entablar una conversación con él para tratarlo, simplemente lo juzgó mal y dijo que por qué. Estaba indignadísimo porque yo estaba con una persona que me quería, que me respetaba. Mi novio llegó, hermana, mi pareja llegó en un momento de oscuridad donde estaba pésimo, donde la estaba pasando muy mal por los abandonos, por todas las cosas que viví. Él fue mi rescate. Y mi papá dijo, eres la peor, eres la peor. Dios me recompensó con esta persona que tengo a mi lado. Yo no hacía más que trabajar, era un zombi, no comía, no dormía. Él me apoya, él es tan paciente conmigo a pesar de todo lo que yo he pasado. Y es increíble cómo a mi papá no le pareció verme feliz. Hermana, pues como ya es costumbre, te voy a leer las palabras que nos deja la dueña de la historia porque son muy importantes, no me quiero brincar ni una sola y te las quiero decir textualmente. Actualmente tengo 27 años, por fin tuve el valor de ir a terapia, porque sí, aceptar que necesitas ayuda es algo que requiere de mucho valor. Vivo muy feliz con mi pareja tratando de avanzar y dejar atrás mi pasado que no he podido superar y que aún me duele. No tengo contacto con mi papá porque está molesto e indignado conmigo. Él tomó el papel de víctima, haciéndose el ofendido, como si la que estuviera mal o equivocada fuera yo. Tampoco he visto ni sé nada de mi madre. Espero algún día volverla a ver y poder preguntarle por qué hizo todo lo que hizo. A pesar de todo el daño que ambos nos hicieron, no odio a mis padres, ni les guardo rencor. Tampoco he visto a mis abuelos. Ellos es fecha que no saben toda la verdad. Mi mamá les hizo creer que nos dejó porque mi papá la amenazó con desvivirla a ella y a sus papás, o sea, a mis abuelos. Pero eso es mentira, mi mamá nos abandonó por irse con su amante. Mis hermanos están bien y es todo lo que me importa. Mi hermana vive en la misma ciudad que yo y mi hermano vive en Estados Unidos. De vez en cuando hablo con él y espero pronto volverlo a ver. Quiero que mi historia sirva de ejemplo para que los padres cuiden de sus hijos, los amen y los traten con respeto. Porque no tienen idea lo difícil que es crecer sabiendo que tus padres no te aman y prefieren su bienestar y a otras personas antes que a sus hijos. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.